Bueno, sí, analicemos cuáles son las grandes restricciones que enfrenta la rendición de cuentas, tanto para evitar o impedir que el gasto sea menor del que efectivamente es, y como también para que sea mayor del que es. El gobierno enfrenta una serie de limitantes que se ven plasmadas en el texto que hizo llegar a los legisladores y que hoy está a estudio en el Poder Legislativo. Entonces, veamos la primera de esas restricciones, que tiene que ver con el crecimiento económico. Acá lo que vemos es la evolución de las expectativas de crecimiento de los analistas para este año y cómo a lo largo del tiempo, si bien en un tramo estuvo relativamente estable lo que esperaban los expertos, de allá desde mediados de 2017 hasta el primer trimestre de este año, se esperaba que este año la economía creciera entre 3,1 y 3,4%, pero ahora las encuestas de expectativas de junio muestran una expectativa de crecimiento de 2,3%. Esto es muy por debajo de lo esperado, y menos crecimiento implica menos aumento de los ingresos, con lo cual menos disposición de recursos para distribuir entre las distintas prioridades que puede tener el gobierno. Esa es la primera restricción. La segunda tiene que ver con la situación fiscal, que hoy está en un momento complicado. Si vemos la gráfica que preparamos, la tercera gráfica, perdón, que preparamos para hoy, si vemos la siguiente, está vinculada con la evolución del déficit fiscal. Esto es la situación del gobierno, de las cuentas públicas. Esto es el exceso de gasto por encima de los ingresos que genera el gobierno. En los 12 meses a mayo tenemos un déficit de 4%. Este es el déficit más alto que tenemos desde el año 2003, con lo cual la situación viene agravándose a pesar del ajuste fiscal que estableció el gobierno en los últimos años, con lo cual, si bien aumentaron los ingresos por concepto de aumento de impuestos, aumento de tarifas, por otro lado aumentó el gasto todavía más, y eso lleva a un déficit en una situación complicada que hace crecer la deuda pública. Cuando vemos el texto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, vemos en la siguiente gráfica las proyecciones que hace el equipo económico sobre déficit fiscal de ahora en más. El gobierno espera terminar en 3,3 este año de déficit, bajar a 2,5 el año que viene, y que la próxima administración en un primer año tenga 2,8% y 2,5% en 2020. Esto es postergar un año el objetivo o la meta que había trazado el gobierno de terminar la administración en 2,5%. Esto es, la meta ya no se espera que se cumpla. Los analistas privados son todavía más escépticos respecto a estos números y esperan que tanto este como el próximo año el déficit se ubique en 3,6% del PBI. ¿Por qué? Porque hay otra restricción, una restricción que en vez de evitar que aumente el gasto, empuja justamente para el otro lado, para aumentar el gasto, y es por eso que no vemos una rendición de cuentas, y era muy difícil de pensar una rendición de cuentas todavía más austera o restringida de la que tenemos hoy. Y eso tiene que ver las elecciones que están a la vuelta de la esquina y que el año que viene, bueno, generan presiones desde ya para aumentar el gasto y cumplir con promesas de campaña que todavía el gobierno no pudo consolidar. Y entonces, si vemos la última gráfica que tenemos, lo que muestra es justamente cómo el déficit fiscal a lo largo de los distintos gobiernos del 85 para adelante tuvo un comportamiento muy, digamos, pegado a lo que es el ciclo electoral, o por lo menos con cierta, digamos, dinámica vinculada con la proximidad de las elecciones. Si se fijan, en el primer año, en el promedio de las distintas administraciones, el déficit se ubicaba en un 2,3%. Segundo año, baja el déficit a 1,9%. Luego se mantiene relativamente estable en el año 3, en el año 4 ya empieza a subir un poco a 2,2%, y luego llegamos a un 3,2, 3,4% en el último año de la gestión. El último año de la gestión, el déficit siempre tiende a subir, porque hay elementos, digamos, que presionan desde las fuerzas políticas para aumentar el gasto, y es una constante en la cultura política del Uruguay. Entonces, el gobierno enfrenta presiones vinculadas con esto, además con un programa de gobierno que ya de por sí era bastante ambicioso y muy difícil de financiar, incluso
incluso en un escenario económico más favorable que efectivamente hubo. Con lo cual tenemos presiones, por un lado, para que la rendición de cuentas fuera más austera de lo que fue, en el sentido de situación fiscal y crecimiento moderado de la economía, pero por otro lado tenemos presiones políticas que impulsan al Poder Ejecutivo a, bueno, gastar por encima de lo que la situación fiscal recomendaría.